¿Cómo están, Fátima? Mucho gusto estar con ustedes. Hola, muy buen día, un gusto también verlos. Muchas gracias. Nos hacen algunas preguntas aquí en el chat. Hay una que me hacen aquí que es muy interesante. Eh, Tú mencionaste ahorita, Graciela, que puede haber hígado graso asociado a disfunción metabólica en delgados. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque eso es algo importante. Sí, eso es algo muy, muy importante porque, pues, como que antes a las personas delgadas no las tomábamos tan en cuenta cuando tenían la presencia de esteatosis hepática o hígado graso. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, con los estudios que hizo Paul Angulo, se, se observó que las personas que son delgadas incluso tenían una progresión mayor hacia fibrosis que las personas con sobrepeso u obesidad. Tal vez esto era precisamente porque no se les daba la importancia a las personas delgadas con hígado graso. En este momento, cuando estamos ante una persona delgada o con normopeso e hígado graso, definitivamente tenemos que hacer un estudio metabólico para ver qué alteraciones metabólicas tiene que puedan dar mal pronóstico hacia fibrosis de estos pacientes delgados. Entonces, ante una persona delgada con hígado graso, con esteatosis en un ultrasonido, tenemos que buscar definitivamente los factores metabólicos asociados. Si es posible, pues siempre medir a esta persona el abdomen. Generalmente son personas que tienen un abdomen un poco más aumentado, o sea, tienen esa forma de manzanita, aunque tengan un índice de masa corporal normal, y si se puede hacer una impedancia para ver la cantidad de grasa que tienen a nivel abdominal, que puede darnos un pronóstico desfavorable. Entonces, todas las personas normopeso, delgadas, sobrepeso, con hígado graso, definitivamente hay que estudiarlas y no hay que dejarlas aunque sean delgadas. Ok, muchísimas gracias. Fátima, aquí nos hacen dos preguntas que voy a integrar en una. En los pacientes con hígado graso, metformina, pioglitazona, vitamina E, ¿a quién se los damos? ¿Por qué se los damos? ¿Quiénes serían buenos candidatos? ¿Quiénes no? Es decir, ¿cuándo usamos tratamiento farmacológico y cuál podríamos elegir? Bueno, específicamente hablando de hígado graso, en realidad, pues los americanos, los europeos, concuerdan, creo que también el consenso mexicano, en que los dos que tenemos aprobados, pues es vitamina E y pioglitazona. Sin embargo, pues falta evidencia. De hecho, los americanos los consideran como tratamientos off-label, fuera de etiqueta, y es justo por eso, porque falta evidencia para poder contundentemente recomendarlos. Por supuesto que a falta de otras terapias, pues pueden utilizarse y aquí es importante pues valorar el riesgo-beneficio. Yo creo que aquí lo importante es, como nos recomiendan los expertos en las diferentes guías nacionales e internacionales, reservarlos para pacientes de alto riesgo, es decir, estos serán pacientes que generalmente tendrán que tener una consulta con un gastroenterólogo, con un hepatólogo, que seguramente cumplirán criterios para realizar una biopsia hepática, y cuando encontramos criterios de alto riesgo como un NAS score, que es lo que el patólogo nos va a calificar en puntos para ver el riesgo de esteatohepatitis, de necroinflamación, mayor o igual a 4, con un grado de fibrosis significativa o mayor, es decir, F2 o mayor, estos pacientes podrían beneficiarse de estas terapias. La evidencia nos dice que pioglitazona pues debe usarse como más frecuentemente en aquel paciente prediabético o diabético, y la vitamina E pues puede ser una buena estrategia en estos pacientes de riesgo,
cuando son no diabéticos. Y bueno, de ahí en adelante, un campo como muy amplio para la investigación, porque ya lo decía la doctora Castro, tú mismo en tu plática también, esto es algo asociado a disfunción metabólica. Entonces, sabemos que si bien metformina no ha demostrado un impacto a nivel histológico en la regresión de la alteración de la lesión hepática, definitivamente está indicada porque es la base, si tuviéramos aquí la conversación con un experto en endocrinología, pues sabemos que ellos manejan a metformina como la base de la terapéutica en el paciente diabético, combinado con muchos otros agentes. Que también podrían tener un papel. Ahorita me viene a la mente el liraglutide, por ejemplo, que ya está teniendo estudios interesantes de cómo induce pérdida de peso y con cierto impacto a nivel de hígado graso. Entonces creo que da pie para que nosotros como gastroenterólogos aprendamos algo nuevo o lo reaprendamos, que es todo este metabólico. Así es, y de hecho esto va mucho de la mano con una pregunta que me hace favor aquí el doctor Raúl Bernal de anotarnos, que si se puede recomendar metformina como tal, como prevención de cáncer. En realidad no, o sea, como un estudio ya bien definitivo o me pregunta aquí si algún investigador reconocido a nivel mundial ya lo presenta como tal. No, o sea, en realidad la evidencia es en la resistencia a la insulina, como lo mencionas tú, y lo que se ha visto es que mejorar la resistencia a la insulina podría, ¿no? Junto con otras cosas como el bajar de peso, la dieta mediterránea, es decir, todo en conjunto, lo que buscamos es mejorar el síndrome metabólico, la inflamación sistémica, y eso tal vez va a ayudarnos a disminuir el riesgo. Pero como tal, un estudio así que demuestre que metformina frena el riesgo de cáncer, no. O sea, en realidad, como dices tú, es más atacar la causa, ¿no? Esto, mucho a colación de esta pregunta que me hace amablemente el doctor Bernal, efectivamente no hay como tal un estudio que nos permita recomendarla como prevención primaria, más bien es lo que se usa para disminuir el riesgo global, ¿no? Por síndrome metabólico. Graciela, aquí también me preguntan algo. Café en enfermedades del hígado. ¿Cuánto? Sí, no, ¿cuántas tazas? ¿De qué se trata esto del café? Pues mira, yo creo que el café siempre es bien recibido, pero en cuanto a estudios, hay diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, algunos han recomendado que es bueno para el hígado y como pues preventivo, 2 tazas de café, pero pues realmente faltan estudios en cuanto a esto. Después de repente, a veces algunos cardiólogos dicen que no es muy recomendada la cafeína, entonces como que para el hígado puede ser recomendado igual que el chocolate oscuro, que también ha sido recomendado por ahí, pero faltan estudios que realmente nos digan que sí puede ser en beneficio del hígado. Ok. Y la última pregunta para cerrar este módulo, para Fátima. Esto del daño dual, de lo que habló Graciela, ¿qué es esto de daño dual en el hígado? Bueno, eso es muy interesante, es un concepto reciente en el cual pues vemos que va más adaptado a la realidad. De repente estábamos muy acostumbrados a ver al paciente con daño por alcohol, solo por alcohol, al asociado a disfunción metabólica, pues solo desde esa perspectiva. Pero lo que vemos en realidad con nuestros pacientes en el día a día en el consultorio es que algunos pueden tener diabetes, tener obesidad, tener otras condiciones de riesgo metabólico y además tienen criterios como un consumo riesgoso de alcohol. Entonces, de ahí que de esta nueva definición que expuso perfectamente Graciela, pues nos permite captar también a este subgrupo de pacientes que pueden tener un consumo riesgoso y por supuesto, pues también criterios de síndrome metabólico como tal, que antes el hecho de que bebieran quedaban fuera de la posibilidad de diagnosticarlos con hígado graso no alcohólico,
pero en la realidad sabemos que pueden coexistir y que de hecho pues suele ser bastante frecuente en la práctica clínica diaria. Entonces aquí creo que el mensaje es familiarizarnos con buscar en la práctica diaria pues el factor de riesgo de alcohol, buscar los factores metabólicos y cuando coexisten pues es daño dual y hay que atender las dos patologías. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro módulo de hígado. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Fátima. Dos amigas muy queridas por aceptar mi invitación. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Raúl. Un gusto verte, Fátima. Y pues muchas felicidades por el curso. Muchas gracias. Un abrazo, un gusto y de verdad felicidades. Yo he disfrutado también muchísimo todo el curso. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.